Buenos días. Gracias a Dios porque el Señor nos permite venir a entrenarnos para la batalla, ¿verdad? Y no ser derrotados. Hay aquí, la gran mayoría, sé que hay papás y esta predicación va dirigida más para los que tenemos hijos, pero también hay personas, chicos solteros. Va a haber principios en los cuales pueden ser útiles para ti. El título de la predicación es Enseña al corazón de las siguientes generaciones. La enseñanza bíblica acerca de la responsabilidad que Dios ha delegado a los padres de instruir a nuestros hijos corre por todas las Escrituras. Desde los patriarcas en Génesis 18 observamos el mandato de enseñar e instruir a los hijos a guardar el camino del Señor. Más adelante lo vemos en el libro del Deuteronomio con el famoso Shema, y también en el libro de los Salmos, en específico el Salmo 78 del 1 al 8, que es precisamente el salmo que vamos a tomar como base en nuestra predicación. Luego vemos los proverbios, ese Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo en Efesios 6 y por decir algunos más ejemplos. Pero en realidad vemos principio tras principio hablando de esta gran responsabilidad que tenemos como papás y como cristianos, esta responsabilidad de enseñar a los hijos. Y hoy más que nunca hay un ataque frontal contra estos principios esenciales y sobre todo bíblicos. Dice que lo que manda la Biblia es exagerado, que hay mucha presión a los principios bíblicos, demasiada responsabilidad hacia el varón, que son instrucciones legalistas que estorban las libertades de los hombres e impiden que sus deseos y su voluntad se realicen. Nada de esto tiene que lugar. Eso es lo que dicen. Y como consecuencia vemos los estragos que esto ha traído. Somos testigos en nuestra sociedad de los resultados del abandono de los principios bíblicos. Y gracias a Dios porque, en nuestra nación vecina, gracias a Dios porque ayer hubo una buena noticia después de tantas malas noticias. La ley de los Estados Unidos dijo no al aborto en muchos de los estados de por allá y gracias a Dios porque, ya se dieron cuenta de todos los estragos que causó por años esta decisión sobre el aborto. El creciente desquebrantamiento de la familia por la ausencia y la figura paterna en el hogar, el cambio de roles y responsabilidades, mayor número de divorcios, hijos rebeldes expuestos al pecado, a la homosexualidad, al pecado sexual, a las ideologías, confusión de género, pornografía en los medios dominantes de comunicación y tan cerca que puedes tener la pornografía en tu celular, tan cerca de ti, el suicidio, etc. Y ahora esto suena tan normal que nos asusta. Ante esta difícil situación, hay esperanza, hermanos, hay esperanza para la iglesia que predica fielmente la palabra de Dios, para cualquier sociedad de hoy y del futuro. La responsabilidad del padre es la misma. El hombre, en medio de todo este caos, no debe de ser derrotado por no enseñar la palabra dentro de los corazones de las siguientes generaciones. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque, como varones nos has puesto como cabeza en nuestros hogares, en nuestras familias. Gracias, Señor, porque somos la sal y la luz ante tantas tinieblas. Ilumina nuestra mente para estar atentos a lo que demandas de nosotros como hombres.
porque te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Abran sus Biblias y acompáñenme esta mañana en el Salmo 78, versículo del 1 al 8. Aunque nos concentraremos en el versículo 5, 6 y 7. Salmo 78 del 1 al 8. Ese es el pasaje clave y vamos a poner mucho más atención 5, 6 y 7. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. No seas como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vamos a dividir este pasaje en tres partes, sobre todo del versículo 5, 6 y 7. Dios dispuso un cimiento, el versículo 5, parte primera. El segundo punto, Dios dio un mandamiento, en el mismo 5 y parte del 6. Y en tercer punto, Dios dio un propósito, versículo 7. Los salmos es una colección de oraciones, poemas e himnos que centran el pensamiento del adorador de Dios y la alabanza en adoración. El título principal del salmo es Másquil de Asaf. En otras palabras, es un salmo de instrucción cuyo autor es atribuido a Asaf, uno de los principales músicos de David. Este salmo es uno de los salmos más largos, tiene 72 versículos. Y al ser una instrucción, es un salmo didáctico que se usa para enseñar, para corregir e instruir. Fue escrito por el propósito de enseñar a los niños cuán lleno de gracia había sido Dios en el pasado, a pesar de la rebelión e ingratitud de sus antepasados. Si los niños aprendían bien la historia de la nación, se podía tener esperanza de que no serían como sus padres o sus antepasados, contumaces y rebeldes, dice el versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. El salmista se concentra en forma especial en la historia y siendo un poquito más específicos en el Éxodo, Deuteronomio, con todos sus hechos potentosos y las maravillas de Dios, como pasar el mar en seco, recibir el alimento del cielo que Dios les envió, y la nube que les guiaba por el peregrinaje en el desierto. Bueno, vamos a nuestro primer punto. Dios puso un cimiento, versículo 5. Y Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Dios estableció una relación con su pueblo basada únicamente en su sola elección y gracia. En el contexto del Salmo, Dios le dio la ley para que se guiasen, de tal manera que ellos podían mostrar gratitud y obediencia a Él. Dios no solo había dado la guía, les había puesto un cimiento para su pueblo y hoy para la iglesia. Este cimiento es la Escritura. No hay otro cimiento más que la palabra de Dios. Esta palabra es nuestra guía, la cual debemos conducirnos para no hacer lo que a nosotros mejor nos parezca,
y no repetir este patrón pecaminoso del pueblo de Israel. Si observamos con cuidado el Salmo del 1 al 8, nos repiten unas palabras. La ley, el testimonio, proverbios, las cosas escondidas. Bueno, la ley son los mandamientos y estatutos del Señor. El testimonio es la historia, las tablas de la ley que se les fue dado por medio de Moisés. Proverbios, dichos breves que expresan verdades intemporales que son muy útiles para analizarlas y aplicarlas, y sobre todo en la crianza de nuestros hijos. Las cosas escondidas, que son las parábolas y los pasajes difíciles de entender. Todo esto representaba la palabra de Dios. Sí, mi ley, literalmente el Torá, la enseñanza y guía e instrucción. ¿Qué tenía que hacer el pueblo con ellas? Y por implicación que va dirigido a los padres, o sea, a nosotros. Dice, hay 3 palabras que se repiten en todo este contexto del 1 al 8. Dice, escuchar, inclinar tu oído y entender. Esto nos lleva a una examinación con sumo cuidado de este precioso legado que nos ha dejado el Señor, que es la palabra, la ley de Dios. Se dio como un encargo especial de enseñar diligentemente a los hijos, conforme lo había dicho ya el Señor, y a los hijos respectivamente, y esos hijos anunciar a sus nietos y a generaciones posteriores. Toda la palabra, las Sagradas Escrituras, lo que Dios reveló al pueblo de Israel en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para nosotros como las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Toda la palabra exige ser estudiada con sumo cuidado para tener una interpretación correcta y una sabia aplicación de ella. El comprender y entender nos lleva tiempo, esfuerzo, persistencia, seriedad, es hasta agresividad para poder entender todos estos principios claros para enseñar a nuestros hijos. Es claro que dependemos totalmente de nuestro ayudador, o sea, no estamos solos, hermanos. Nuestro consolador, el Espíritu Santo, para entender la sabiduría divina. Todas estas verdades grandiosas se han sido reveladas y han sido reservadas a nosotros que amamos y guardamos sus mandamientos. Los padres que conocen la responsabilidad y buscan desesperadamente esta tarea, le dará el valor que merece a la palabra de Dios. Elevará la sabiduría y elevará al punto más alto la palabra de Dios por encima de todo, y se reflejará en todo lo que emprendas en la labor de instruir a tus hijos. Dice Gálatas 3:24. Recuerda que la ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Recuerda, la palabra ayo es como una nana, alguien que cuidaba de la crianza y dirección de los hijos. La palabra de Dios puede ser ese nana, el papá dando ese cuidado a la crianza y con el fin de que conozcan al Señor Jesucristo. Cuando tú como padre eleves al punto más alto la palabra de Dios, la busques como a tesoro más valioso, la estudiarás, buscarás, entenderás y la aplicarás de manera adecuada. De manera que no serás derrotado por la ignorancia de las Escrituras. Hoy tenemos la Biblia completa. Las herramientas, libros, comentarios, videos, tenemos muchos medios para poder hacer esta labor. Y de manera práctica, la mejor manera de estudiar y comprender y aprender las Escrituras es enseñándola. No necesitas un diplomado del seminario o un don del gran predicador para hacer esta labor.
aunque el seminario y el don nos ayudarían mucho, ¿verdad? Pero es increíble. Si tan solo enseñar lo que ya sepas o entiendes, lo que ya has aprendido, hay que transmitirlo con lo mejor de tus capacidades. Puedes empezar con un pequeño devocional familiar, puedes utilizar un libro, una Biblia de estudio. La cuestión es que lo hagas y no dejes para después esta enorme responsabilidad que tenemos. Recuerda que todo el conocimiento que el Señor ha permitido aprender hasta el día de hoy, no todo es para nosotros, es para poderlo transmitir y en especial transmitirlo con nuestros hijos. Como lo vemos en el versículo 3 en este Salmo 78, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Recordemos ser ejemplo como verdaderos adoradores de Dios. Nuestros hijos, ellos aprenden de lo que ven y de lo que escuchan. Son pequeñas esponjas. Ellos no solo deben de escuchar de nuestra propia boca las enseñanzas bíblicas, deben de ver en nuestro diario vivir, en la práctica con nuestra familia, cómo usamos nuestro tiempo libre, cómo honramos a Dios. Vamos ahora a nuestro punto número 2. Dios dio un mandamiento. Versículo 5, parte 2 y el 6. Y dice, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos, versículo 6, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán los cuenten a sus hijos. ¿Cuál es el mandato? El mandato es, debes de contarlo, notificarlo. Y al leer estos pasajes, recordé a un hermano muy conocido, y que 2 de sus hijos están aquí, que él, al cerrar la puerta exterior, siempre con la llave, se cercioraba y me llamó mucho la atención porque lo vi afuera de su puerta ahí tratando de cerrar y se tardó mucho y le dije, ¿tienes algún problema? Y me dijo, no, es que yo tengo un hábito. Normalmente cuento hasta 10 para asegurarme que verdaderamente estaba cerrada. Bueno, esta palabra de notificar, tú tienes que estar bien seguro que tus hijos tengan todo el consejo de Dios. En Deuteronomio 6, del 4 al 9, nos dice cómo el pueblo debía hacerlo y también cómo tenemos que hacerlo nosotros. Y dice así Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor, por medio de Moisés, le dice al pueblo, oye Israel, con la intención de obedecer. Y transmítela a tus hijos estas verdades. Los padres tenemos la responsabilidad del Shema. Nos dice de manera práctica cómo hacerlo. Y es toda una encomienda cotidiana. Y las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Básicamente este mandato cubre todas las categorías de nuestro diario vivir. Colosenses 3:16 dice, asiduos de la palabra de Dios. Asiduos quiere decir persistentes, perseverantes, frecuentes. Memorizando, meditando, leer, escuchar y oír la palabra de Dios. Todo esto mencionado es para que nosotros de forma creativa busquemos la manera de cómo enseñar
la palabra del Señor a nuestros hijos. Una pregunta. ¿Tus hijos saben cuál es tu versículo favorito? ¿Saben tus hijos cuál es el pasaje que te ha fortalecido ante la tentación? Este es parte del vivir cotidiano, de compartir con ellos, de cuestionarlos, de preguntarles si han entendido. Ahora piensa un momento. Una mamá le dedica al hogar aproximadamente de 50 a 80 horas promedio a la semana. Y yo quiero preguntarte a ti como hombre de casa, ¿cuánto tiempo crees que pasas tiempo con tus hijos? Siendo sinceros. Ahora, de ese tiempo que pasas, ¿qué tanto inviertes en hablarles de Dios y de la palabra de Dios? Ahora, pon que sí les hablas, y de esto la mayor parte del tiempo, y eso es bueno. Pero no olvides que tus hijos van a aprender más cuando te ven cómo reaccionas. ¿Qué es lo que haces y qué es lo que tú dices en tu vida diaria, en tu cotidianidad? Debes de reflejar a Cristo. Y eso no solo se debe ver en tus palabras, sino también en todo lo que tú haces. Pero sí es una realidad que no dedicas tiempo en hablarles del Señor a tus hijos y dejas la responsabilidad a otros. Como maestros de escuela dominical, que dedican solo 2 o 1 hora cada 8 días, en comparación del tiempo que tú pasas con ellos. Recuerda que los maestros de escuela dominical o la escuelita bíblica que tenemos aquí en la iglesia, solo tenemos muy poco tiempo, pero recuerda que también los maestros de escuela dominical estamos para ayudarte, servirte y apoyarte en esta gran labor. Pero sobre todo no olvides, la responsabilidad es tuya, no es de los maestros. Y no quiero pasar ese pasaje de Efesios 6:4, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. En un sentido técnico, la palabra solo se refiere a los varones, pero también se emplea para aludir al padre y a la madre de un niño. El mandato dado por Pablo es: crearás a los hijos en disciplina y amonestación. La palabra crearlos en el griego sugiere una idea de criar, ayudar, florecer. A los padres les es confiada las mentes, los sentimientos y los cuerpos pequeños y frágiles de nuestros hijos. Y esta tarea debe de ser, como diría Calvino, que sean apreciados tiernamente. Este es un mandato activo, es una constante. Cuando oímos esta frase, nos imaginamos al papá con una mano la Biblia y con la otra la vara. ¿Qué se refiere aquí la palabra disciplina? En Hebreos 12:11, esta palabra disciplina está usada como en referencias al castigo, la cual, aunque en el momento que es administrado, no puede ser agradable. Es apreciado después que produce un excelente fruto. En 2 de Timoteo 3:16, la palabra disciplina se usa para instruir en justicia. Como dice el comentario William Hendrickson, la disciplina entonces puede ser descrita como una educación mediante reglas, normas, recompensas y si es necesario castigos. Se refiere especialmente a lo que se hace con un niño. La disciplina es una acción que modela al niño mediante la instrucción y la corrección. La disciplina es más que una vara de corrección. Nos indica entrenar, capacitar, orientar. No es regaño constante, sino el alentar, mucho más que una instrucción verbal. Es una enseñanza también de la palabra de Dios. ¿Ya hiciste algo? Debe de doler para que no lo vuelvas a hacer. Pero ahora yo como papá te digo qué debes de hacer. La disciplina dura, inconsciente, inconstante, asfixiante y excesiva
es una mala disciplina. El padre que se esfuerza en someter la voluntad rebelde y egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y la salvación de su alma. El padre que trata con indulgencia, esto quiere decir que es muy tolerante, hace el trabajo del diablo para condenar el alma de su hijo. Esto es lo que dice Susana Wesley, quien crió 17 hijos. Entre menos sea la edad de nuestros hijos, requiere más disciplina y menos instrucción. Con el paso del tiempo y la edad del niño se requiere menos disciplina y más instrucción. Todo esto es para llevar a nuestros hijos a pensar de una forma diferente y a pensar bíblicamente. No pierdas la oportunidad de enseñar la palabra de Dios que ésta trascienda en sus vidas. Regresemos un poquito al Salmo 78, versículo 5. Dice que toda la palabra de Dios, o sea, la ley, su testimonio, sea notificado a sus hijos. Pero el no hacerlo sería fatal al encubrir lo que el Señor les había hablado. El mismo salmista dice en el versículo 4, no las encubriremos a nuestros hijos. Esta es la referencia clara a las futuras generaciones. El encubrir significa callar, ocultar y da a entender exterminar. Si no escuchas estas nuevas generaciones israelitas, todas las instrucciones del Señor, podían repetir el mismo mal patrón de Israel en el pasado. Pareciera que el mismo salmista hace esta resolución al no ocultar lo que el Señor le había mandado, pero la instrucción debía de hacer al pueblo, y esto ya se los había recordado en Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El pueblo debía ser diligente. Era llamado a no aflojar, a notificar cada una de las palabras del Señor a las siguientes generaciones. Ahora yo te pregunto, papá, ¿encubrirás la palabra de Dios a tus hijos? ¿Serás diligente en enseñar a tus hijos a estas generaciones venideras? Qué bueno que hoy estás aquí y esta es la parte del entrenamiento. No solo es notificar, sino enseñar. Y sobre todas las cosas es amar y amar la palabra de Dios. Pero todavía podemos ir más allá en la enseñanza de tus hijos. También tienes que enseñar a amar a la iglesia. No amar el edificio. Bueno, también, ¿por qué? Porque ha costado mucho. Pero amar a los hermanos, amar los ministerios, eso tenemos que enseñar a estas nuevas generaciones. Mira, 2 ejemplos donde los padres fallaron en no enseñar a las siguientes generaciones, tanto en Judá como en Israel. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes 16, del 1 al 4. Segunda de Reyes 16, del 1 al 4. Con la generación del rey Acaz. Y dice así, Segunda de Reyes 16, del 1 al 4. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre antes anduvo, en el camino de los reyes de Israel. Y aún hizo pasar por fuego a sus hijos, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados.
y debajo de todo árbol frondoso. Acaz no siguió el ejemplo de David, sino repitió el mal ejemplo de su padre Jotán. Jotán fue fiel al pacto, pero no quitó los lugares altos donde el pueblo sacrificaba y ofrecía incienso, esas prácticas abominables. En vez de andar rectamente delante de Dios e instruir correctamente al pueblo, también introdujo prácticas paganas, idólatras, en el culto de Jehová en Jerusalén. Y levantando estatuas, dice, o así también como el rey Oseas en Segunda de Reyes 17:10. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo el collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Oseas quedó también caracterizado como el rey que hizo lo malo. A consecuencias del pecado, una mala instrucción en las generaciones futuras, siguieron a otros dioses. El pueblo no respondió como debía a los mensajes de los profetas, lo mismo que sus padres, no tenían la fe en el Señor. Su falta de fe resultó en desobediencia al mandamiento del Señor y por otra parte el ir en pos de la idolatría. Como consecuencia de todo esto, mira lo que le sucedió a Israel. Esto lo dice en Segunda de Reyes 17:18. Segunda de Reyes 17:18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel. Y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Dios abandonó y fue derrotadas esas generaciones. Así que no seas derrotado por no enseñar la palabra de Dios dentro de los corazones de las siguientes generaciones. El objetivo de todo esto no era solo reunir una serie de hechos antiguos sobre sus padres. La intención era profundizar en la fe y en la obediencia del pueblo de Dios. Y que tengan presentes sus padres los hechos y puedan cumplir lo que Él manda, para no caer en las mismas faltas. Dios dio a Israel su ley, no solo para que sus preceptos fuesen una norma de las generaciones venideras, sino para que pusiesen en Dios su confianza. Perdón, es que me pasé un punto. Ok. Llegamos al punto 3. Dios dio un propósito, versículo 7. Y dice que todo esto es, Dios dio un propósito a fin de que pongan en Dios su confianza, versículo 7, y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. El propósito de esta instrucción era de carácter práctico. El objetivo de todo esto no era solo de reunir una serie de hechos antiguos sobre sus padres. La intención era profundizar en la fe y en la obediencia del pueblo de Dios. Y tengan presentes sus grandes hechos y pudieran cumplir lo que Él manda para no caer en las mismas faltas. Dios dio a Israel su ley, pero para sus preceptos fue la norma de las generaciones venideras, sino para que pusieran su confianza en Dios al recordar sus obras potentosas. Ese era el propósito y lo encontramos en el versículo 7. Si como padres cumplimos los dos primeros puntos de dar un cimiento sólido en la palabra y de obedecer el mandato de instruir, esto podría ser los resultados prácticos de tu obediencia y fidelidad. Y si le placiera al Señor, y esto sería para ti como un apapacho de parte de Dios, ver a tus hijos andando en los caminos de Dios. Qué reconfortante es sentir y ver esto en nuestros propios ojos. Tengamos cuidado con la tentación que a cualquier costo conducir a nuestros hijos a que profesen conocer a Cristo, forzándolos.
Hay que recordar que Dios previamente ya ha escogido a sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Y los atraerá a Él y no se perderá ninguno. Él es el único que puede cambiar el corazón de tus hijos. No te angusties si tu hijo no ha confiado en Cristo y se ha arrepentido. Nuestra responsabilidad como padres cristianos es enseñar desde la edad más temprana quién es Dios, quién somos nosotros, la pecaminosidad que hay en el hombre y sobre todo la necesidad de un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que nosotros sembramos la semilla y otros les tocará regar. Pero Dios es el que da el crecimiento de todo. Es obra de Él y en eso estamos confiados. Pablo en 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada administrador sea hallado fiel. Requiere que el mayordomo, o sea, nosotros, los papás, que seamos fieles. La cualidad más esencial de un siervo o un mayordomo es la lealtad y la obediencia incondicionales a su amo. Y eso se verá en el área de la crianza de los hijos. Debes de ser fiel como papá y enseñarles la Biblia. Fiel como maestro, fiel como evangelista, fiel en tu obediencia. En la crianza de nuestros hijos creamos hábitos externos, ya sean salvos o no. Pero si Dios en su gracia les diera un corazón nuevo, ahora ya tienen los hábitos correctos y ahora todo será más fácil para tu hijo. Esta obediencia será totalmente diferente, no solo exteriormente, sino interior y en sus motivaciones. Pero si como padres no hacemos las cosas en el orden correcto, puede existir un resultado negativo. Se advierte a las generaciones futuras que tomen nota de esto. Dice el Salmo 78:8. A fin de que no seas como tus padres, generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón, ni fue fiel, comenzando con los padres que no cumplieron su labor. Esto es lo que un padre que ama a Dios puede ver en un hijo con estas características. Puede ser tan doloroso ver a un hijo obstinado, terco, rebelde, necio, en oposición a la Biblia, infiel. Dios vio y le dolió esta generación rebelde e infiel. Ante esta actitud, solo nos queda orar por gracia y misericordia por nuestros hijos y por su salvación. Y por esta razón enfatiza el salmista estas palabras de advertencia en este versículo 8. Si tus padres recibieron juicio, tus hijos pueden escapar al juicio solo si aprenden de esta triste experiencia que vivieron sus padres, hablándose de Israel. Y como resumen, en 1 Corintios 10, del 1 al 3, nos cuenta todo esto. Y voy a hacer una lectura rápida de este pasaje, en 1 Corintios 10, del 1 al 13. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de este siglo, o sea, nosotros. Así que el que quiere estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aprendemos de la historia pasada. Este es el ejemplo para Israel y también para nosotros, los creyentes de esta época. Podemos perder el derecho y la bendición y la recompensa y la eficacia. Pablo nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Esta es una fuerte advertencia del exceso de confianza. Pero también hay palabras de aliento. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más. Nos asegura que lo que pasaremos es a nivel humano. Lo podemos hacer con su ayuda. Y para cerrar, quiero que vamos a ver algunos principios que tienen que saber tus hijos. Toma mucho nota de esto. Tus hijos tienen que saber que su pecado los separa de Dios. Tienen que saber tus hijos, su pecado hace que no tengan paz con Dios. Tu pecado hace que no tengas paz duradera con los demás. Necesitan saber que todos pecaron y son dignos de castigo divino. Necesitan saber que no hay nada para salvarse, que no pueden hacer nada para reconciliarse con Dios, no pueden cambiar sus naturalezas, no pueden tener sus deseos, no pueden detener sus deseos pecaminosos, no pueden hacer nada para ganarse la salvación. Esta es la situación de inutilidad y se dirigen al castigo eterno. Deben de saber que Dios los ama tanto que ha provisto una manera para cambiar todo esto y rescatarlos del juicio. Y lo han hecho mediante su Hijo, el Señor Jesucristo, quien fue perfecto, cuya justicia es exactamente todo lo que necesitamos, quien murió en nuestro lugar en la cruz, castigado por nosotros. Él llevó el castigo y Él provee la justicia para cubrirnos. Deben de saber también que Jesucristo es Dios eterno, Señor sobre todos. Él hizo al hombre, Él vivió una vida sin pecado y murió en lugar de los pecadores. Él fue crucificado. Él fue el sacrificio que Dios demandaba. De tal manera que el pecado está saldado, pagado. Resucitó entre los muertos y Él vive para darnos vida eterna. Sus hijos deben saber que todo esto es recibido mediante la fe si creemos en Él. Si creen en las buenas noticias que pueden ser perdonados de todos sus pecados y que pueden ser reconciliados con Dios, Él nunca nos va a juzgar. Él nos va a bendecir por siempre y para siempre. Tú debes personalizar esto con tus hijos. Necesitas enseñar a tus hijos el arrepentimiento, lo importante de arrepentirse. De una manera de comenzar es hacer esto: arrepiéntete tú. Cuando tú no has sido amable con tu esposa o no has sido amable con tus hijos, o cuando has tenido una manifestación de enojo, tu arrepentimiento se vuelve un patrón para ti y para Él de arrepentimiento a ellos. Además, el arrepentirse de todo lo que deshonra a Dios, enséñale a confiar. Aunque ellos fallan, el Señor su Salvador jamás va a dejarlos. Tú puedes ilustrar esto: yo seré tu papá siempre. Aunque tú falles. Jesús siempre será tu Salvador. Enséñales
Sigue a Jesús sin importar el costo. Enseña a tus hijos de manera diligente, no solo historias bíblicas. Un gran cimiento son la disciplina y la instrucción que enseña el Señor. Y mucho más, enseña el perdón, la justicia, la virtud, el contentamiento, la gratitud. ¿Cómo te comportas tú en el trabajo? Enseña proverbios. Esta es una fuente bíblica de toda sabiduría colectiva. Los papás somos guía y enseñanza para una vida santa. Satanás está atacando la familia en maneras muy abiertas: aborto, divorcio, hostilidad, abuso. Y usted va contra la corriente. El pecado debe de ser enfrentado. A donde va el padre, va la madre. A donde va la madre, van los hijos. A donde van los hijos, van las siguientes generaciones. No seas derrotado por no enseñar la palabra de Dios en los corazones de las siguientes generaciones. Despidamos en oración. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es exacta para dejarnos este cimiento para poder enseñar. Nos has dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Y más tu Espíritu Santo, que nos ayuda a hacer esta gran labor y esta gran responsabilidad. Gracias por dejarnos ejemplos de generaciones pasadas para aprender de ellas y no repetirlas. Señor, aunque es una iglesia que ya tiene más de 30 años, Señor, somos una iglesia joven que tenemos que dejar cimientos fuertes para las siguientes generaciones, enseñando y proclamando tu palabra. Ayúdanos en esta gran labor, en el nombre de Cristo.